Este segmento es presentado por Expoteje Santiago, 8 y 9 de agosto. Y hablando de relaciones diplomáticas latinoamericanas, viajamos a Cuba, porque Cuba está enfrentando una de las peores crisis energéticas de su historia, con apagones que dejan durante horas e incluso días sin electricidad ni agua a millones de personas. Y al mismo tiempo, la directiva del Partido Comunista de Chile viajará a La Habana para participar en las actividades por el centenario del nacimiento de Fidel Castro, una visita que ha reabierto el debate político sobre la postura del partido frente al régimen cubano. Permíteme preguntarte, Rafa, mientras discutimos sobre el viaje, por supuesto, del Partido Comunista, en Cuba hay miles de personas que llevan días sin electricidad, sin agua. Partamos por eso. ¿Qué tan profunda es realmente la crisis que están viviendo los cubanos en este momento? Para contextualizar. Lo que pasa es que Cuba ha vivido con crisis que van y que vienen desde la caída de la Unión Soviética, ¿ok? Pero antes de eso, Cuba es una dictadura. Por definición, un régimen de partido único no es democrático. Por definición, cuando alguien dice que Cuba es una democracia con sus particularidades, no. Un régimen de partido único, incluso el del partido hegemónico, esos dos tipos de régimen político. Lo del partido hegemónico fue creado básicamente para explicar qué pasaba en México, donde el PRI gobernó durante 100 años. Pero el régimen de partido único no es democrático. Punto final a la discusión. O sea, marcas una diferencia con Lautaro Carmona, porque él dijo que es un país, una isla democrática desde el punto de vista de la historia. Sí. Bueno, Janet Jara marcó una diferencia con Lautaro Carmona. Sí, No dijo que era una dictadura, pero dijo que no era una democracia. Exacto. ¿Cuánto se parece que algo no sea una democracia con una dictadura? También es una pregunta. Sí, pero al menos deja el margen. Deja el margen. Lautaro Carmona no. Lo que pasa es que bajo la teoría del partido único se supone que el partido encausa las diferentes sensibilidades, digámoslo así, o anhelos de la población en un solo partido. Bueno, ¿y la competencia? ¿Se da a la interna de un solo partido? No se da. Los partidos, los regímenes de partido único lo que hacen es anular las diferencias. Una vez que se establece el poder, una línea ideológica simplemente desecha las otras o las impone sus puntos de vista. No es una democracia, punto final. Pero más allá, o sea, de acuerdo, pero más allá de eso quiero ir a lo humano, porque 9.4 millones de personas. Una ciudad totalmente oscura, sin servicios básicos. Imagínate los hospitales que necesitan electricidad para mantener a gente que está en estados complejos de salud. O sea, es una situación humanitaria que, bueno, desde 1959 que han tenido que remarla al pueblo de Cuba, pero ahora es un momento... bueno, todos los momentos han dicho que Cuba está por caer y nunca cae. Permíteme hacer una línea de tiempo diferente. Del 59 al 89, cuando cae la Unión Soviética, Cuba tuvo una chequera impresionante. ¿Qué hacía? Le vendía azúcar a la Unión Soviética, que lo compraba a un precio mayor del mercado, mayor que el de mercado, y a su vez la Unión Soviética le vendía petróleo, que se lo vendía a un precio inferior al de mercado. O sea, Cuba ganaba por los dos lados. Tenía petróleo barato y vendía el azúcar caro. Y por ahí generaba lo que quería. Quiero dejar eso en claro porque mucha gente ignora ese dato y no sabe por qué Cuba, hasta el año 89, nunca sufrió problemas económicos, sino otro tipo de problemas políticos, el intento de Ayacochino, ese tipo de cosas. Pero problemas económicos no los tenía por esta enorme chequera soviética. Cae la Unión Soviética y empieza un periodo de reajuste que significó tremendas apreturas en la población, pero están desde el año 90 en ires y venires. El periodo especial que le llaman. Exacto, donde la gente... Bueno, hago un paréntesis. Yo visité Cuba, pero yo no me quedé en el barrio bonito de La Habana. Arrendé un auto y me recorrí toda la isla. Y tú pasabas por un pueblito y mirabas. Además me crié en el campo, digamos, conozco algunas cosas. Ninguna casa tenía alcantarillado, todas tenían una letrina en el fondo. ¿Hace cuánto viajaste? Hace una quincena de años. ¿Quincena de años? Sí, todavía estaba el CBU, todavía estaba el peso cubano convertible. Y tú veías ese tipo de cosas. Al turista le cobran $10 y al cubano $1. Pero si tú agarras ahí un peso cubano convertible, o sea, perdón, $1, y se lo das a un
a un cubano, antes de que yo llegara, el tipo lo cambiaba. Entonces ahí se creó una tabla de conversión. Las maneras de ajustar la economía siempre han sido hacer que la población lo pase mal. En este caso, el corte de agua y luz, en realidad el corte eléctrico, que además sí significa que no puedes tener agua porque hay que bombearla. Uh-huh. El agua hay que bombearla para que llegue a las casas. Nosotros en Chile tenemos la ventaja que el agua llega de allá y nos llega con presión. En los países, en muchos otros países, el agua tienes que bombearla porque tienes que hacer que suba desde el río, desde el mar, o que vaya a estanques de purificado. Entonces, el dejar a Cuba sin petróleo implica dejarlo sin luz y sin agua, y es una medida de presión que Estados Unidos ha usado desde que cayó Venezuela, que era de ahí donde obtenía el petróleo, y está provocando ahora esto. Lo que pasa es que desde el periodo especial los cubanos han visto esto una y otra vez. Yo creo que las condiciones para un cambio de régimen en Cuba hoy día son muy particulares porque el concierto internacional ha perdido el poder de la ONU, ha perdido el poder de la OEA. Trump se ha erigido una suerte de líder autoritario, o mejor dicho, líder hegemónico dentro del concierto mundial, y él quiere hacerla caer. Pero también me da la impresión de que quiere hacerla implosionar. No quiere intervenir, quiere hacerla implosionar y que, en buenas palabras, que los cubanos se hagan cargo de esto. Las condiciones son muy especiales, pero Cuba ha pasado por esto antes, y eso prueba la inutilidad de medidas como el bloqueo económico. 60 años, lo único que ha hecho es hacer que los cubanos lo pasen peor y no ha logrado nunca un cambio de régimen. Rafa, en estos momentos tenemos un super chat. Un turnino nos acaba de preguntar, más que nos acaba a ti. Es para ti esta pregunta. Que no sea democracia, que estoy de acuerdo, dice el turnino, ¿lo hace automáticamente dictadura? ¿Te pregunta? La dictadura está definida, el control de los tres poderes del Estado en una sola persona o institución, legislativo, ejecutivo y judicial. La justicia cubana está dominada por el partido, el legislativo es, el castrismo tiene, o sea, vamos a decir, el PC cubano, PCC, tiene el control del legislativo, el ejecutivo y el judicial. Cuando tú tienes esos tres poderes, por eso la derecha chilena se enojaba tanto cuando decía que no, en Chile había sido una dicta blanda. Ese me parece una de las muestras más ignorantes del mundo, de ignorancia más palmaria. Tú hablas de dictadura, está definida políticamente hablando. El control de las tres instituciones, de los tres poderes del Estado. Entonces, en el que no sea una democracia, puede ser una teocracia, puede ser una monarquía, pero cuando tienen los tres poderes del Estado controlados, es una dictadura. ¿Y por qué sucede que Cuba sigue dividiendo a toda Latinoamérica izquierdista, por decir así? Porque hay sectores que siguen reivindicando su historia, como lo hace el Partido Comunista de Chile, y otros que ya han hablado abiertamente de autoritarismo. ¿Por qué crees que sucede eso? Porque Cuba es el mito original de la izquierda latinoamericana. Hasta la Revolución Cubana no había ninguna posibilidad de terminar con regímenes que eran directamente colonialistas. La United Fruit Company, la UFC, determinaba quién era presidente en Centroamérica, una compañía frutícola. Los exportadores de azúcar en Cuba. Entonces la Revolución Cubana es el germen original de la izquierda en Chile. Por eso Chile es tan importante, porque después de la Revolución del 59 se crea lo que se llamó la Vía Chilena al Socialismo, que era por primera vez la posibilidad de que la izquierda llegara al poder sin un golpe de Estado, sin una acción violenta. Entonces Chile fracasa, Cuba se mantiene. Para muchos en el mundo dijeron, ¿para qué lo vamos a intentar democráticamente si hay que hacerlo otra vez con los fierros, con las armas? Entonces, ese mito original todavía permanece mucha gente de izquierda, sobre todo los más añosos, como el autor de Cormona. No me cabe ninguna duda que Janet Jara marcó diferencia porque además pertenece a una generación diferente. Quisiera hacer una invitación muy corta sobre lo que acaba de decir Rafa Cavada. Hay un libro muy bueno, de hecho, hace un tiempo vino Daniel Matamala a hablar sobre su libro que se llama Cómo destruir una democracia, y es excelente porque habla exactamente de cómo Sudamérica se ha instalado la ultraderecha y en 5 pasos cómo funciona de una democracia a pasos hacia el autoritarismo. Entonces lo recomiendo Turnino Turnina. Ahí eso. Para cerrar, Rafa, brevemente,
Miguel Díaz-Canel acusa esto, que es lo histórico, brevemente, y una línea, al bloqueo económico. Y Donald Trump dijo que va a caer Cuba este año. ¿Puede pasar? Brevemente, para cerrar. Puede pasar, claro que puede pasar. Yo no diría que es una apuesta segura. Yo no lo diría. Los cubanos tienen un aparato diseñado para esto. Diseñado tanto para ajustarle el bolsillo a la población como para distribuir tropas. La Habana tiene túneles de uso militar, donde los camiones desaparecen, así como en la entrada costanera, y aparecen en la costa con armas. Cuba se ha preparado desde la invasión de Bahía Cochinos, diría yo, hasta acá para resistir. Yo creo que Cuba podría caer, pero no apostaría el sueldo, digamos, de ninguna manera, porque hasta el momento el control de las comunicaciones, la propaganda oficial, la historia señala a Estados Unidos como el gran explotador de Cuba durante el gobierno de Batista. Entonces, podría caer, es cierto, pero eso se ha dicho antes. Rafael Cavada esta mañana trayéndose. Y el bloqueo es una de las razones por las cuales podría resistir, porque los cubanos se han criado, y eso te lo pueden decir los cubanos allá o acá, se han criado bajo un bloqueo económico súper injusto, porque ¿quién sufre el bloqueo? La población. Cavada Vasconcelos, muchas gracias por estar esta mañana en tu. Gracias a ustedes, de verdad. Un gustazo. Un placer.